Ok, bueno, vamos a empezar entonces con sistema circulatorio. ¿Listo? ¿Ya están viendo la imagen? Sí. Ok. Si en algún momento hay retraso de la imagen, por favor, me avisen. ¿Listo? Bueno. El sistema circulatorio es el principal medio de transporte del oxígeno, el dióxido de carbono, los nutrientes y productos de gases metabólicos. Las células del sistema inmunitario y otros sistemas defensivos y mensajeros químicos, que son las hormonas, y muchas otras sustancias importantes, por ejemplo, los factores de coagulación. Entonces, estos van a ir a través del sistema circulatorio, el sanguíneo, o porque está también el linfático. La transferencia de las sustancias transportadas de la sangre a los tejidos y al contrario se produce en el sistema de capilares, que son pulmonar y sistémico. Estos vasos de pared delgada, estoy hablando de los capilares, permiten el paso de líquido, de moléculas grandes y pequeñas, de gases disueltos e incluso de células a través de las paredes en ambas direcciones. La red circulatoria que transporta la sangre hacia los capilares se denomina sistema arterial, mientras que la que recoge la sangre de los capilares se denomina sistema venoso. Bueno, en este caso, el sistema arterial siempre es el que está con mayor presión. Entonces, ahorita se van a dar cuenta cuando veamos los diferentes órganos del sistema circulatorio, que son las arterias, que estas tienen mayor grosor que las del sistema venoso, porque las del sistema venoso no son sometidas a grandes presiones. Entonces, por eso sus paredes van a ser más delgadas y las de las arterias siempre van a ser más gruesas, para que lo tengan en cuenta para poderlo diferenciar. Hay dos tipos principales de vasos sanguíneos. Entonces tenemos las arterias, que transportan la sangre alejándola del corazón hacia los capilares a una presión relativamente alta. De ahí el por qué las paredes gruesas, ¿cierto? Porque tienen que soportar esa presión. Y tenemos las venas. Estas van a transportar sangre de vuelta al corazón desde los capilares a una presión relativamente baja. Entonces, en consecuencia, sus paredes son más delgadas porque no están sometidas a esta presión. Todo el aparato circulatorio tiene una estructura básica común. Quiere decir que no importa que sea una arteria o una vena, prácticamente tienen las mismas capas. Entonces, las diferencias, como ya lo vuelvo a repetir y vuelvo a insistir, va a ser el grosor de esas capas, ¿cierto? Entonces va a tener un revestimiento interno que se le llama la túnica íntima, formada por una única capa de células epiteliales aplanadas llamadas endotelios, que es el mismo epitelio simple plano. Pero como acá ya estamos hablando de sistemas, se le puede llamar endotelio ahora sí. ¿Listo? Pero recuerden, es el mismo epitelio simple plano, apoyadas en una membrana basal y un delicado tejido conectivo. Entonces, esa primera capita se le llama la túnica íntima. Está formada, repito nuevamente, por el epitelio simple plano, que es el endotelio, la membrana basal, que es la que sostiene el epitelio, ¿cierto? Y la una al tejido conectivo, que está inmediatamente ahí debajo. Y esa capita es muy delgada. Bueno, tenemos una capa intermedia después de la túnica íntima, principalmente muscular o elástica. Entonces a esto se le llama túnica media, ¿sí? Entonces puede ser o de fibras elásticas, que sería el mismo denso regular elástico, lo recuerdan, o muscular, que en este caso sería de músculo liso. Y tenemos una capa externa de tejido de sostén llamada túnica adventicia.
¿Qué sería la última capa? Es de tejido conectivo y esta puede ser laxo o denso irregular, pero generalmente el laxo tiene algunos vasitos sanguíneos, sí, una vena o una arteria con vasos sanguíneos. A eso se le llaman vasovasorum, que son una especie de capilares más pequeñitos al final. Sí, también en esa túnica adventicia van también algunas terminaciones nerviosas o algunos nervios a través de esa túnica adventicia, que sería la capa final. Y esta al final también tiene un epitelio simple plano que lo va a revestir externamente. Bueno, entonces quedó claro las tres capas. Voy a hacer un resumen. Túnica íntima, entonces formada por el epitelio simple plano, que se le llamaría endotelio, la lámina basal y algo de tejido conectivo, que es una capa muy delgada. Túnica media puede ser muscular o elástica, que sería el mismo tejido conectivo denso regular elástico. Y la adventicia, entonces, está compuesta por tejido conectivo, generalmente laxo, vasos sanguíneos, que se le llaman vasovasorum, ¿sí? Que son unos vasitos muy pequeñitos, y puede contener nervios, y además de esto, tiene una capa final de epitelio simple plano nuevamente. Bueno, y acá tenemos entonces la representación gráfica. Ahí nos están representando entonces las capas que acabé de nombrar. Entonces miremos la primera, la túnica íntima. La túnica íntima entonces sería de aquí a aquí, ¿sí? Mira, ahí se la está mostrando. De aquí hasta aquí. Ahí está la primera capita, que sería esta, que es el epitelio simple plano, que es el endotelio. Esta que vemos acá como con vasitos, esa es la túnica basal. Esta que sería por acá, ¿cierto? Y posteriormente el tejido conectivo. El tejido conectivo, esos tres componentes, entonces, es lo que representa la túnica íntima. Acá tenemos la túnica media. Mire, sería toda esta. En este caso están representando músculo liso, pero puede ser músculo liso o denso regular elástico. ¿Sí? Que sería la túnica media. Observen que es más gruesa. Y por último, la túnica adventicia, que sería esta del final. Observen, este es otro tejido conectivo. Ya les dije, generalmente el laxo. Está lo que le dije, otros vasitos sanguíneos ahí, que sería lo que llaman el vasovasorum, y nervios, ahí lo llaman nervio vegetativo, ¿sí? Y eso tiene una capa final también de los simple plano. Bueno, eso sería lo que corresponde entonces a las capas que puede tener tanto una arteria como una vena. Las arterias, entonces vamos a ver ahora sí las arterias. Las arterias, entonces, conducen la sangre desde el corazón a los capilares. Almacenan partes de la sangre bombeada durante cada diástole cardíaca para garantizar un flujo continuo a través de los capilares durante cada diástole cardíaca. Las arterias elásticas, entonces las primeras que vamos a ver, son las arterias más grandes y reciben la principal salida de flujo sanguíneo del ventrículo izquierdo. Entonces, estas son las que están sometidas a más presión. Entonces, sometidas a altas presiones, además, estos vasos están adaptados para amortiguar la oleada de flujo sanguíneo. El tejido elástico de sus paredes quiere decir que estas arterias están compuestas en su túnica media por tejido conectivo denso, regular, elástico, ¿cierto? Entonces, el tejido elástico de sus paredes les confiere capacidad de resistencia para amortiguar la onda de presión. Porque recordemos, ¿qué hace el denso regular elástico? Este se puede expandir hasta 150 veces su tamaño, ¿cierto? Y esto le va a permitir entonces darle más amplitud sin sufrir daño en estas arterias. Bueno, acá tenemos entonces una primera fotografía de una arteria elástica. Ojo, acá solamente tenemos un segmento porque estas arterias son bastante grandes. Generalmente no sale toda la muestra, solo un pedazo. Acá tenemos la túnica íntima, se la estoy mostrando en la parte superior. Ahí estaría el epitelio simple plano. Generalmente la lámina basal, como es tan delgada, no se ve. Y esta sería la capa de tejido conectivo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que representa la túnica íntima. Ahí tenemos la túnica media, toda esta, miren, bastante gruesa. Vea, denso, regular, elástico. ¿Sí?
Y tenemos lo que es la túnica adventicia. Entonces ahí está el tejido conectivo, ahí le está mostrando lo que son los vasovasorum, luego generalmente no se logran identificar muy bien, y el revestimiento final. Bueno, entonces esto sería una arteria elástica. Vamos a ver otra fotografía. Acá tenemos otra de otra arteria. Mire que eso apenas un segmento. Acá tenemos, entonces, acá se ve mucho mejor el epitelio simple plano. Mire, sí se alcanza a ver en esta la lámina basal. Veanla. Es esta línea rojita. Ahí se ve perfectamente. Tejido conectivo. ¿Sí? Eso sería la túnica íntima. De acá hasta acá. ¿Dónde están las fibras elásticas? Mire, todas esas las fibras elásticas. Entonces sería lo que es la túnica media. ¿Sí? Ojo, por acá hay algo de músculo liso, generalmente puede haber algunas hileritas muy pequeñitas de músculo liso, pero lo que predomina es el denso regular elástico. Por ahí, por eso no nombran generalmente estas fibras de músculo liso que las están mostrando por acá, ¿sí? Que sería esto en realidad. Estas que están ahí diminutas, esta línea delgadita. Bueno, entonces esto sería lo que es la túnica media, que sería el tejido conectivo denso regular elástico. Y acá tenemos al final la túnica adventicia. Mira, y esto sería lo que es vasito sanguíneo, que sería lo que corresponde al vaso vasorum. Está fácil. Bueno, ahora vamos a ver lo que es una arteria muscular. ¿Qué es lo que va a cambiar con la arteria muscular? Pues la túnica media solamente. Entonces, la túnica media, en vez de ser de denso regular elástico, va a ser en este caso de músculo liso. Pero ojo, pasa lo mismo que acá tiene una pequeña línea de músculo liso. En la arteria muscular, todo esto va a ser músculo liso, pero va a tener una pequeña línea de fibras elásticas, tanto aquí al principio como por aquí al final. ¿Sí? Pero lo que predomina va a ser el músculo liso. Espero no que hayan quedado confundidos. ¿Sí? Repito nuevamente por si alguien no me entendió. La túnica media en la arteria muscular va a ser músculo liso, pero va a tener una pequeña línea de fibras elásticas por acá y al principio y por acá al final. Pero como predomina el músculo liso, se nombra solamente es el músculo liso, ¿sí? Pero se le llama arteria muscular. Bueno, en una arteria muscular, la media está compuesta casi totalmente por músculo liso, por eso dicen casi totalmente. Estas arterias son, por tanto, muy contráctiles, estando controlando su grado de contracción y relajación por el sistema nervioso autónomo, así como por las sustancias vasoactivas derivadas del endotelio. Entre las células musculares lisas existen dispersas unas pocas fibras elásticas, ya lo dije, entonces va a estar unas lineecitas al inicio y al final, pero no se organizan en capas. Estas son más numerosas en las grandes arterias musculares, que son una continuación directa de la terminación distal de las arterias elásticas. Bueno, en tamaño, en tamaño, la más grande va a ser la arteria elástica, ¿sí? Posteriormente, estas arterias musculares son un poco más pequeñas que las arterias elásticas, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Mira, acá tenemos entonces lo que sería una arteria muscular. Y acá nos están representando cómo está compuesta. Mire, esto era lo que me hacía referencia. Vea, fibras elásticas al principio, después de la túnica íntima, y fibras elásticas al final, después de la capa muscular, que sería la túnica media. ¿Sí se dan cuenta? A eso es lo que me hacía referencia. Entonces estarían por acá y por acá, pero son tan pequeñas, o sea, no es una capa como tal, sino algunas pocas fibras dispersas que no se logra notar. Entonces, lo que se ve en realidad sí es el músculo liso como tal. Bueno, entonces sería lo mismo. Acá tenemos la túnica íntima. Dime, ¿alguien está? ¿Me iba a decir algo?
Bueno, acá tenemos la túnica íntima. Bueno, esta fotografía está un poco lejano. Acá tenemos la túnica íntima. Acá está la parte muscular, que sería la túnica media. Y acá estaría la parte final, que es la túnica adventicia. ¿Cierto? Ahí está la composición de cada una. Ya sabemos que la túnica íntima se no va a cambiar. Epitelio simple plano, lámina basal y algo de tejido conectivo. Túnica media, músculo liso, pero ojo, hay algunas fibras elásticas al principio y al final. Túnica adventicia, ya sabemos que generalmente es tejido conectivo laxo. Hay algunos vasos sanguíneos, ¿sí? Y algunos nervios. Bueno. Y ese sería un acercamiento de esa arteria muscular, ¿sí? Entonces lo que se hizo fue tomar una pequeña sección de esa arteria y aquí está el acercamiento para que se vea mejor. Mira, ahí está la túnica íntima. Ahí está el epitelio simple plano. No está muy bonito, pero bueno, ahí se alcanza a ver los núcleos. Lo que es la lámina basal se ve muy bien. Lo que es el tejido conectivo, mire, es este poquito de acá, muy escaso. Hasta ahí llegaría la túnica íntima. Mira, ahí está la túnica media. ¿Sí ve? Entonces sería todo esto. Acá debería haber fibras elásticas. Mira, acá se medio alcanza a ver esta línea de fibras elásticas al final. Al principio creo que no la logro diferenciar. Bueno, acá sí se ve la del final. Mira, acá hay una línea de fibra elástica, pero observe que la túnica media es la mayoría puro músculo liso. Y esta sería la túnica adventicia. Vea, ahí está. Acá vemos un epitelio simple plano al final. Bueno, entonces esto es lo que sería la arteria muscular. Otra fotografía de otra arteria muscular. Mira, ahí está. Túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. Se me olvidó decirle, las arterias pueden variar en tamaño. Entonces, la más grande, ya sabemos que la arteria elástica, la que le sigue en tamaño, es la arteria muscular, pero las arterias musculares varían tanto en tamaño. Hay unas grandes como esta, perdón, hay unas grandes como esta, de gran calibre, pero hay unas de un calibre menor. Mire, esto también sería una arteria muscular. Esto no, esto es una vena. Mire, esta sería una arteria muscular de un calibre menor. Si ven la diferencia en tamaño, pero siguen conservando la forma. Observen, ahí está la túnica íntima, túnica media y la túnica adventicia. Ahora llegamos a la arteriola. Las arteriolas son las ramas más pequeñas del árbol arterial. La íntima de una arteriola está compuesta por células endoteliales. Entonces, las células endoteliales es la que va a estar revistiendo, se le llaman así a estas células, en su parte interna, que descansa sobre una lámina basal, lo mismo que eh, las otras arterias, en una lámina basal con una lámina elástica interna subyacente en las arteriolas más grandes. La media arterial está compuesta por una o dos capas de células musculares lisas. Ojo, hay que tener en cuenta esto. Entonces, si ven una arteria o la rama más pequeña de la arteria, que sería la arteriola, tiene que tener entre una a dos capitas de músculo liso para que sea una arteriola. Porque si tiene más, sería una arteria de calibre pequeño. ¿Listo? A medida que las arteriolas se van adelgazando, las capas continuas de músculo liso comienzan a hacerse discontinuas. En las arteriolas más delgadas, las células endoteliales poseen prolongaciones basales que atraviesan la membrana basal y entablan contactos de tipo de unión con las células musculares lisas. La adventicia de la arteriola es insignificante. ¿Qué quiere decir? Vamos a mostrar para que explicárselo mejor. Aquí tenemos dos arteriolas. Mire, acá tenemos una y esta que vemos acá es otra arteriola. Observen la disposición de las células endoteliales, que es la que está aquí. No se ven aplanadas como estas, ¿cierto? Sino se ven, es como un poco como sobresaliendo, no sabría decir. Ahí se alcanza medio a ver la lámina basal, pero
nos dice el texto que a veces puede entrar en contacto con la músculo liso. ¿Por qué? Porque acá es muy significante el contenido de esta túnica íntima. Esta sería lo que es la túnica íntima. ¿Listo? Bueno, la túnica media nos dice que tiene que tener entre una o dos capas musculares. Mira, ahí estaría una y dos capas musculares. Ahí están. Entonces, sí es una arteriola. Y nos dice que la túnica adventicia es insignificante o a veces no se sabe dónde empieza y dónde termina. Sí, mire, como se dan cuenta, se mezcla con el tejido conectivo que está por fuera. ¿Sí ven? No se sabe en dónde termina esa túnica adventicia. Bueno, Profe, una pregunta, o sea dime, que claro. la arteriola solo va a tener en la túnica media músculo liso, no va a Sí, tener, elásticas solamente son las arterias elásticas, que son las arterias grandes. ah, Las pero también la arteria musculares, muscular solo tiene ya, como, las musculares van a tener la túnica media como músculo liso, ¿sí? Y estas van a variar en tamaño. Las musculares van a variar en tamaño. Se ven unas arterias musculares grandes, hay unas de tamaño mediano y hay unas arterias musculares de calibre pequeño. Y las arteriolas van a tener solamente músculo liso, igual que las musculares, pero solamente entre una o dos capas. Y a eso es lo que estoy mostrando acá. Mire, esta es la de dos capas y esta que tenemos acá es la de una capa. Las células endoteliales, una capita de músculo liso y la adventicia no se nota. profe, una duda, pero la Ujú. arteria muscular también tiene algunas fibras de Elásticas. qué elástica, ¿cierto? Sí, sí, mira, que eso era lo que estamos acá. No sé si lo logra notar. Si ve esta, como esta fibrita, esta ondulación que vemos acá, Sí, señor. esa es una fibra elástica. Mire, la de acá debería tener otra. No sé si es esta, pero no, es que acá no se logra notar bien. Debería tener por acá al principio y por acá al final, pero es muy escasa, o sea, no es una capa como tal, sino son algunas fibritas ahí al principio y al final. Por eso no se logra notar muy bien. Hay que verla con detenimiento. Mire que acá se pierde. Acá se pierde y se alcanza a ver como desde por acá. Ahí sí se logra ver que sí hay fibras elásticas al final. ¿Listo? Profe, Pues, estas se logran ver más en estas arterias grandes, porque a medida que se va volviendo más pequeñas, por ejemplo, ya en una como esta, que sería una arteria muscular de menor calibre, mire, esta es grande, esta sería como un tamaño medio, esta también es arteria muscular, esta sería una de un calibre más pequeño aún, si ven la diferencia entre las tres. Dime, ¿quién habló ahorita? profe, en la imagen anterior, de la que se ve medio la elástica, Acá en esta. Ujú. Dime. o sea, que esa fibra elástica va a estar al inicio, bueno, al final de... Al inicio sí, acá por acá, y al final del músculo, acá, cuando entra en contacto ya con el ventrículo. Ok, Así como, mira, ahí aquí en la misma imagen se lo muestra, vean, al principio y al final, ok. sino que es difícil verla. Ahí no la muestra la fotografía porque estaba bastante cerca, sí, pero es difícil verla. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no más preguntas, entonces sigamos con la arteriola. Entonces, la arteriola, ya les dije, una o dos capitas de músculo liso. Miren, en este caso, dos y este tiene una. Y la adventicia, observen que les dije, entonces no se ve la continuidad, o sea, no se ve dónde termina, entonces se tiende a confundir con el resto de tejido conectivo que hay alrededor. Bueno, entonces, estas serían las arteriolas. Esta sería la de una capa y estas serían las de dos capas de músculo liso. ¿Sí? Si tiene más de dos capas de músculo liso, ya sería una arteria de calibre menor, o sea, de calibre pequeño. Bueno, y llegamos a los capilares. Entonces, los capilares, estos son los que se van a unir tanto como en la rama pequeña de las arterias, que serían las arteriolas, como
con la rama pequeña de las venas, que en este caso serían las vénulas. ¿Listo? Entonces, los capilares están especializados en la difusión de sustancias a través de sus paredes. Quiere decir que estos capilares van a tener poritos en sus paredes. Los capilares son los vasos más pequeños del sistema circulatorio sanguíneo y forman una compleja red entrecruzada. Quiere decir que están distribuidos por todos los tejidos y van en diferentes direcciones para formar esa red, ¿sí? Para suministrarle los nutrientes y el oxígeno a los diferentes tejidos. Los capilares poseen la pared más fina de todos los vasos sanguíneos y son el principal lugar donde se produce el intercambio gaseoso, por eso los poros, permitiendo la transferencia de oxígeno desde la sangre a los tejidos y de dióxido de carbono desde los tejidos a la sangre. Los líquidos que contienen las moléculas grandes atraviesan la pared de los capilares en los dos sentidos. ¿Qué quiere decir? Entra el oxígeno y entra hacia los capilares el dióxido de carbono para llevarlo hacia los pulmones para su expulsión. Entonces, la pared capilar está compuesta por células endoteliales, también una membrana basal y algunas células contráctiles dispersas que se llaman pericitos. Los capilares pueden ser de dos tipos, continuos o fenestrados. Los capilares con un endotelio continuo son de tipo más frecuente y las células endoteliadas forman un tapizamiento interno completo del capilar sin que exista ningún defecto intercelular. ¿Qué quiere decir eso? Acá se lo voy a mostrar con este gráfico. Mire, esto sería un capilar continuo. ¿Qué quiere decir? Que sus paredes tienen un grosor generalmente pared homogéneo. A eso es lo que hace referencia con un capilar continuo. ¿Listo? Esto sería ahí una célula endotelial. Ahí están los poritos, lo que les estaba diciendo. Bueno, son unas pequeñas vesículas. Y tenemos los capilares con un endotelio fenestrado. Se ven frecuentemente en la mucosa intestinal, estos en los sitios que generalmente donde se ven, las glándulas endocrinas y glomérulos renales. El citoplasma de la célula endotelial está atravesado por poros o fenestraciones que abarcan todo el grosor de la pared. En algunas fenestraciones hay un tipo fino de diafragma que es más delgado que la membrana celular. Su naturaleza es desconocida. Bueno, ¿por qué se le llama fenestrado? Bueno, hay otras clasificaciones. Yo tomé la de este autor, la de este libro. Hay otros que lo clasifican los capilares en tres, ¿sí? Yo solamente tomé esta que es la más fácil. Entonces, los continuos, paredes continuas, y el fenestrado, o sea, mire, las paredes son descontinuas. ¿Qué quiere decir? Hay zonas más gruesas y hay zonas más delgadas. Y las zonas más delgadas, ahí es donde se le dice que tiene un diafragma, ¿sí? Porque es una pared supremamente delgadita. Entonces, al tener esta apariencia, cuando se ve en la placa histológica, se va a ver de esta forma. Mire, ¿sí ve? Hay zonas más gruesas, hay zonas más delgadas, hay zonas más gruesas, hay zonas más delgadas. Quiere decir que este capilar que tenemos acá es un capilar fenestrado. ¿Sí? Ahora vamos a ver uno continuo. Ya, voy a dejar de compartir y se lo muestro en las fotografías que tengo por acá. Un segundo. Profesor, ¿se ve como si ondulara? Sí, se ve una ondulación, exactamente. Este capilar yo se los envié desde la fotografía de las... Ajá. Yo tengo una pregunta. Ah, ok, perfecto. Estos ya, regálame un segundito. Aquí. Y vamos a compartir pantalla. Dime. Pregunta. Pues esos tipos de capilares tienen como alguna diferencia según su función, o sea, en sí es la forma, ¿sí? Que es lo que se diferencian entre continuo y fenestrado. Pero Sí, en su claro, función, la forma es debido a su función, pero ahorita no la recuerdo muy bien. Por eso sí ve que el fenestrado solo está en unas regiones específicas, en cambio el continuo está en la mayoría de tejidos.
Ah, ok, gracias. Bueno, acá tenemos entonces los capilares continuos. Usted dirá cuáles son. Mire, esto diminuto que ves acá o este diminuto que ves acá son dos capilares continuos. Lo voy a acercar para que los vean. Mira. Observe sus paredes, ¿sí? Esta sería la célula endotelial, esta sería la célula endotelial, y observe que sus paredes no tienen ninguna de esas ondulaciones. Mire, ¿sí ve? Son homogéneas y eso sería un capilar continuo. Listo. Este y este. Vamos a ver si hay otro por acá. A ver, por acá no hay. Kira. Ah, mira, acá tenemos, acá se lo está mostrando. O mira, un capilar continuo. Este también es. Es más, ahí la fotografía se lo está mostrando. Uy, acá hay muchísimos. Mira, en esta fotografía. Lo voy a acercar un poco. Es que si lo acerco mucho se distorsiona, desafortunadamente. No, toca dejarlo así de lejos. Mire, esto sería capilar. ¿Sí? Mire, este está muy bonito. Este sería un capilar. Míralo. Está perfecto. ¿Sí ve? Generalmente esos capilares se ven con una célula endotelial. Así se puede identificar. Mire la célula endotelial y el capilar. Mire, este sería otro capilar. Mira la célula endotelial y el capilar. Mira la diferencia en tamaños. ¿Sí? Con los otros vasos sanguíneos. Estas son puras venas y vénulas que hay por este sector. Y Profe, estos son los capilares. ese Dime. capilar que usted estaba señalando, ese que usted señala sería continuo. Sí, estos son continuos. Mire que las paredes son homogéneas. El fenestrado fue el que le mostré anteriormente que estaba en la diapositiva. A ver, por acá, mire, otro capilar continuo. Mire, este es otro capilar. Mire el tamaño del capilar. Acá, por ejemplo, solamente va un eritrocito. Este está súper pequeño. Este está un poco más grande. Mire, ahí está la célula endotelial. Mire las paredes continuas. Y en este caso van 3 eritrocitos a través del capilar. Sí, este Profe, también sería. esa celulita es la célula endotelial, la que es como moradita. Esta que tenemos acá que se ve negrita, sí es. Exactamente. Siempre, generalmente salen los capilares con esa célula endotelial. ¿Sí se ha dado cuenta? Mírala. Míralo acá, mírala acá. Bueno, este no tiene, pero por acá. Esta se la tiene, mire. Mire, esta se la tiene. Así es fácil identificarlo. Kira. La perra que está molestando acá. Mira. Esta fotografía está bonita porque tiene un acercamiento bastante grande. Ve, ahí está. Este es el fenestrado. Es un poquito difícil de identificar, pero ahí se alcanza a ver, vea. Zonas más gruesas, zonas como más anchas. Esa es la diferencia. ¿Sí? Tiene una zona delgada y otra zona más ancha. A diferencia del otro que se ve, pues sus paredes más homogéneas. Bueno, llegamos a las venas. Las venas, entonces, estas poseen las paredes delgadas y transportan sangre a baja presión. Entonces sus capas, aunque tienen las mismas que las arterias, pues obviamente van a ser más delgadas. Las venas poseen una luz más grande y una pared relativamente más delgada y por lo tanto se colapsan en los cortes histológicos salvo que se hayan inflado en la fijación. ¿Qué quiere decir? Que generalmente, ojo, puede haber venas que se vean bien. Generalmente, cuando se hace el corte histológico, cuando se ve al microscopio, las venas, a diferencia de las arterias que observen, tienen esa formita redondeada, ¿cierto? A ver, miremos atrás. Mire que tienen la forma más redondeada, ¿cierto? Las arterias, porque sus paredes son gruesas, las venas tienden a verse un poco deformadas.
¿Por qué? Porque la misma presión de los tejidos y sus paredes tan delgadas no logran mantener la forma redondeada. Si ve que esta se ve un poco diferente, vamos atrás, mire, esto sería una vena, ¿sí ve? A diferencia de la arteria que se va a ver más redondeada. Eso es característico de las venas. Pero ojo, puede darse el caso que quede una vena redondeada. No es que siempre se vayan a ver deformadas. ¿Sí? Pero generalmente se ven así. Pero puede darse el caso que se vea una vena redonda. Bueno, vamos entonces acá. Aunque las venas están presentes, las capas íntima, media y adventicia, igual que las arterias, están menos claramente demarcadas que en las arterias y es difícil identificar dónde termina una capa y empieza la otra. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de las arterias, sí que se ven bien definidas, mire, la túnica íntima, la túnica media acá empieza y acá termina, y la túnica adventicia, en las venas generalmente no se logra identificar muy bien dónde empieza una capa y termina otra. Eso es lo que hace referencia el test. Las venas son vasos de alta capacidad porque su luz, o sea, el hueco interno, siempre es más alto. Más alto, no, más grande. Entonces son de alta capacidad que contienen aproximadamente el 70% del volumen total de la sangre. A diferencia de lo que sucede en las arterias, la túnica media contiene menos haces de músculo lisos asociados a fibras reticulares y elásticas. Entonces, aunque las venas son musculares, estas también tienen fibras elásticas, pero van a tener menor cantidad. O sea, generalmente cuando usted ve una vena, solamente logra identificar lo que es el músculo liso. Ahí no hay venas elásticas. Aunque, repito nuevamente, aunque tenga algunas fibras elásticas distribuidas dentro de la vena. Aunque las venas de las extremidades tienen una actividad vasomotora intrínseca, el transporte de la sangre de vuelta al corazón depende de las fuerzas externas conseguidas mediante la contracción de los músculos esqueléticos circundantes y las válvulas que garantizan el flujo unidireccional de la sangre. Por eso los médicos insisten mucho en el ejercicio, todo esto, porque esto ayuda a la circulación de la sangre, porque estas no trabajan o se apoyan mucho de los músculos para el retorno de la sangre. Bueno, acá tenemos entonces lo que sería una vena. Miren la diferencia. Acá no se ve tan redonda como la... Perdón, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Se me mete... Profe, qué pena una pregunta. Dime. ¿Los capilares fenestrados no se les ve su célula endotelial? Sí, se le puede ver, pero en el que estaba en la fotografía no se le vio, pero sí se le puede ver. Igual con los continuos. Los continuos puede verse o no se le puede ver, pero generalmente uno, pues por parcial, para que no se vayan a confundir, se les muestra, ¿sí? Pero puede verse solamente la pared continua sin la célula endotelial. Profe, pero esos capilares chiquiticos que usted nos mostró en esa placa que se veían así muchos, esos eran Ajá. continuos, ¿verdad? Todos eran continuos, sí. El único fenestrado que tenía fotografía que la conseguí en un libro fue el que estaba en la diapositiva. Profe, y yo también le quería preguntar algo sobre eso. O sea, en la imagen que usted nos mostró, el fenestrado se veía como más grande. O sea, Claro, porque no es una más fotografía, grandecito. ya te explico. Porque las que le mostré del continuo son tomadas a 400 aumentos y la que le mostré del fenestrado está a 540 aumentos. ¿Qué pasa si te toma una fotografía más cerca? Pues se va a ver más grande. Ah, ok. Gracias. Ok. Es que hay que tener en cuenta también los aumentos. ¿Sí? La mayoría de fotografías, como ya se nos había explicado anteriormente, y es que cuando se baja de un libro hay que tener en cuenta eso.
los aumentos en que se haya tomado la fotografía. Muchos de los libros pues tienen microscopios con objetivos especiales y pueden dar fotografías de un tamaño mayor a lo que usted lo va a ver al microscopio. No es que usted lo vaya a ver así tan grande ese capilar como nos lo mostró en la fotografía. Realmente se ven como les estuve mostrando las otras de los continuos que se van a ver más pequeños. ¿Sí? Porque son 500 aumentos. La otra está 540, o sea, 140 aumentos más. Por eso se veía más grande. Bueno, acá tenemos entonces una vena. Observen. Acá tienen las tres capas, túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. Pero observen, a diferencia de la arteria donde se veía bien definido dónde era la íntima, dónde era la media y la adventicia, acá se tiende a confundir. Mira, hay zonas donde no se ve bien marcado, hay zonas donde sí se marca. Mire, por acá estaría lo que es la túnica media y por aquí estaría lo que sería la túnica adventicia. La íntima no se logra ver mucho la diferencia entre el cambio entre la una y la otra. ¿Sí ve? Pero vea, acá se confunde zonas donde no se ve muy bien. ¿Dónde está la adventicia? ¿Sí? Entonces, a eso es lo que se refiere el texto, de que generalmente en las venas no se sabe dónde empieza y dónde termina una capa y empieza la otra. Bueno, entonces esto sería lo que corresponde a una vena como tal. Las venas entonces también están en diferentes tamaños. Vamos a ver venas grandes como lo que están viendo, venas más pequeñas, hasta llegar a su rama más pequeña que sería las vénulas. Entonces las vénulas es a través de las vénulas donde comienza a retornar la sangre hacia el corazón después de haber pasado por los capilares. Esta no posee la capa media, o sea, músculo liso o fibras elásticas. Y son venas pequeñas que conducen la sangre desde los capilares hacia las venas. Bueno, acá hay una pequeña contradicción, porque este autor dice que las vénulas no poseen una capa media de músculo liso. Pero resulta y pasa que en el mismo libro muestran una vénula con una capita de músculo liso. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado porque después me van a decir, profe, ¿por qué acá en este sí tiene una capa de músculo liso? Y el mismo autor afirma que no posee músculo liso. Entonces, vamos a tomar esta referencia, que no posee la capa de músculo liso, y tomamos esto como una vena de calibre pequeño, ¿sí? Para no confundirnos, y ya les voy a mostrar entonces cómo sería una vena. Entonces, vamos a ver unas fotografías y ahorita vemos los vasos linfáticos. Voy a salirme de acá. Dejar de compartir. Y vamos a compartir las fotografías de acá. A ver. Profe, una pregunta. De Dime. los tipos de venas solo existen venas musculares, ¿cierto? Sí, las venas solamente tienen músculo. Ojo, tienen algunas fibras elásticas dispersas, pero generalmente es músculo liso. Pero ¿por qué no? A ver, un segundo que no me está dejando compartir la fotografía. A ver, nuevamente lo intentamos. Ahora sí. Bueno, vamos a buscar entonces vénulas. Vamos a tomar entonces la referencia que nos hace el autor, que una vénula entonces no tendría la capa de músculo liso. Quiere decir que esto sería una vena porque tiene capita
en la parte superior de músculo liso, ¿cierto? Esto también sería vena porque tiene en la capa superior músculo liso. Esto también sería vena porque tiene en la capa superior músculo liso. Entonces, lo que vamos a buscar es una que solamente se vea con sus células endoteliales. Entonces, algo como esto, pero esto no es una vénula, perdón, esto es un vaso linfático. Esto sí sería una vénula. Esta que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque solamente se le va a ver una pared supremamente delgada con las células endoteliales acá. Vamos a buscar otra, a ver una que se vea mejor. Bueno, esto sería una vena, porque miren, tiene células endoteliales y una capita de músculo liso en la parte superior. ¿Iba hacia atrás o iba hacia adelante? Hacia atrás, ok. Mire, esto sería entonces una vénula, esta que tenemos acá. ¿Sí ves? Solamente esta capita interna de células endoteliales. Vamos a ir hacia atrás, a ver qué encontramos. A ver, esta sí es vénula. Sí, esta alcanzaría a ser una vénula. Mire, solamente la revestimiento interno. Ojo, no lo van a confundir con un capilar, porque es que un capilar solamente, si se debería solamente una célula endotelial. Y si observan, estas, aunque se tuviera una capita, son varias células internas, ¿cierto? Varias células endoteliales. A ver, bueno, esta es una arteria. Mire, esta es una arteria de calibre pequeño. Se ve muy bonita. Ahí están las células endoteliales, la parte muscular, ¿cierto? Y la adventicia. Mira, hasta acá termina. Ahí está el epitelio simple plano al final. Esta sería una arteria de calibre pequeño. Esto sería vena y esto sería vena. Si ven la forma, esta mantiene más la forma redondeada y estas se ven un poco deformadas. Estas serían venas. Vamos a ver por acá. Esta sería una vena. Miren, deformada. Ahí está su células endoteliales y la parte muscular. Yo tenía unas bien bonitas. Mira, esto es una arteriola, célula endotelial, una capita de músculo liso. Y mire, se ve, está más redonda que la vena que vemos acá. Esta sería una vena, miren, célula endotelial y una capita de músculo liso. Acá tenemos, a ver, los capilares ya los sabemos reconocer. Esto sería una pequeña arteriola, célula endotelial, capa de músculo liso. Mire la forma redondeada y esto sería una vena de calibre pequeño. Esto es un vaso linfático que ya lo vamos a ver. Tenía una fotografía bien bonita y no la encuentro. A ver si la... Ah, mírala, acá está. Sí, esta sí. Esta la tomé en el laboratorio, bien cercana, mire, solamente célula endotelial. Si ves una pared supremamente delgada y células endoteliales. Esta sería una vénula. Se ve bastante grande porque se le hizo un acercamiento grande, ¿sí? Este está con bastante aumento. Mire, ahí está, solamente las células endoteliales. Esto sería una vénula. Observe que no hay capas de músculo liso en la parte superior. Bueno, esta sería una arteria. Bueno, capilares por acá, vaso linfático por acá. Mire que el vaso linfático tiene una forma diferente. Ya se los voy a mostrar. Bueno, acá tenemos lo que es una arteria. Mire, células endoteliales, dos capas, una arteriola, perdón. ¿Sí? Acá tenemos otra arteriola, células endoteliales. Mira la parte muscular. Bueno, esto ya, a ver por acá qué hay. Ah, mire, este es un acercamiento de
de un capilar, solamente la célula endotelial, es un capilar continuo. Mire sus paredes. Mire una arteria y una vena. Ahí están mostrándole capilares. Es más, no sé si esto es... No, esta es una vénula, vea. Esta es una vénula. Si ve que tiene más de una célula endotelial. Y una pared. Parecía un capilar, pero... Mire, tiene una, dos. Por acá se ven, alcanzan a ver 3 núcleos de las células endoteliales. Y creo que ya no hay más por ahí. A ver, por acá. No veo más. Bueno, ahí está la diferencia entre una arteria y una vena. Ahí está su túnica íntima, su túnica media y su túnica adventicia. Y a diferencia de la vena, que no se sabe dónde empieza y dónde continúa cada una de las capas. Usted puede ya encontrar en las fotografías que hemos visto anteriormente diferentes. Mire, una arteriola, ¿sí? Y esto es una vena. Estas son fotografías de las que yo ya les había enviado. Profe, en la imagen que mostró, ¿cuál sería la vena? Voy a entrar a ¿cuál? ¿Cuál fue? ¿Esta? Esta, mira la grande. Ah, ok, ok. ¿Y eso que está en medio? Acá esto endotelial, una arteriola pequeña. Esta también es una arteriola. ¿Por qué salió así? Por a veces quedan sobrepuestos tejidos y pareciera que esta arteriola estuviera dentro de esta vena. Sí, pero en realidad lo que es la imagen de acá está más profunda o más salida y pues salió como si estuviera una dentro de la otra, pero en realidad no. A ver qué encontramos más por ahí de lo que ya les había enviado. A ver qué vi por acá. Vaso linfático. Es que hay que tener buen ojo para esto. En la piel, todo esto son capilares, ¿sí se dan cuenta? Así es que irrigan en la capa papilar o la papila dérmica. Por los capilares por ahí. Ah, mire, por acá había una vena. Mire, estas son venas. ¿Sí ve? Venas, venas. A ver, ¿qué más? Mire, uy, ese está bonito. Mire este capilar tan bonito. En este epitelio pseudoestratificado con cines. Mire, un capilar perfecto. Mira, ahí está. Es un capilar continuo. Es que la mayoría de muestras que vamos a ver siempre vamos a encontrar capilar continuos, porque si se dieron cuenta los discontinuos están como en regiones más específicas. Mire, este es continuo. A ver qué más hay por ahí. Bueno, mira, esto que tenemos acá nos está representando gráficamente, pues, cada una de las dos ramas. La arteria, mira, esta es una arteria elástica, y la arteria muscular. Pero entonces la arteria muscular cambia el calibre, ¿sí? A esta sería una arteria muscular de calibre mediano, una arteria muscular de calibre pequeño, y al final tenemos la arteriola, es la que tiene una o dos capitas de músculo. Y acá tenemos lo que son las venas. Vean, la vena grande, la de calibre mediano, la de calibre pequeño, que generalmente tiene por ahí una capita de músculo liso, y la vénula, que sería solamente las células endoteliales. A ver qué logramos. A ver, acá entre los músculos generalmente hay vasos sanguíneos. Mira el capilar. No sé si lo logran ver. Diminuto.
Estas son vénulas. Esto también es vénula. ¿Sí ve? Solamente células endoteliales. Y este diminuto acá chiquitico es un capilar. A ver, unos que se vean bien. Bueno, creo que ahí no hay nada más. Bueno, este es un vaso linfático que dejémoslo ahí para ahorita mostrarle el vaso linfático. Bueno, los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos, entonces, las funciones del sistema linfático son conducir las células inmunitarias y la linfa a los ganglios linfáticos, eliminar el exceso de líquido acumulado en los espacios intersticiales y transportar los kilomicrones, las partículas que contienen lípidos a través de los vasos linfáticos quilíferos dentro de las vellosidades intestinales. El flujo de la linfa se realiza a baja presión y es en una sola dirección, o sea, unidireccional. Los capilares linfáticos crean redes en los espacios tisulares y se inician como tubos dilatados de extremos cerrados o tubos ciegos en las proximidades de los capilares sanguíneos. Los capilares linfáticos recogen el líquido tisular que es la linfa. La pared de un capilar linfático contiene una sola hilera de células endoteliales como si fuera una vénula, ¿sí? O sea, todo solamente va a tener una hilera de células endoteliales, pero sus paredes, ojo, van a ser más delgadas. Y al ser más delgado, este tiende a deformarse más, forma como prolongaciones hacia los laditos, ahorita se van a dar cuenta, y estos van a carecer de una lámina basal completa. De ahí, porque sus paredes son más delgadas. Los capilares linfáticos se encuentran en la mayor parte de los tejidos, en la sección del cartílago, el hueso o los epitelios, el sistema nervioso central, la médula ósea y la placenta. Esos serían los sitios en donde no vamos a hallar estos vasos linfáticos. Bueno, acá tenemos una primera fotografía de lo que es un capilar linfático. Mire sus paredes supremamente delgadas y a esto es lo que me hago referencia como las prolongaciones. Tienden a deformarse y a formar como puntas. Muy característico de esos vasos linfáticos. Y solamente vamos a ver células endoteliales. Ojo, esta es otra fotografía tomada a 540 aumentos, pero eso se ve de esta forma. Mira, acá tenemos varios vasos linfáticos. Mira, acá tenemos mire, se ve, las puntas siempre tienden a formar esas puntas, paredes delgadas, células endoteliales. Este es otro vaso linfático por acá, este es uno más pequeño, este también es otro vaso linfático. ¿Sí ve? Las puntas, las puntas, las puntas, las puntas, tiende a formar como una red. Y observen acá, estos son puros capilares, capilar, capilar, capilar. Si ve este capilar, no tiene célula endotelial. Ahí está la respuesta de que no siempre se va a ver con una célula endotelial, pero generalmente uno para un parcial coloca uno con una célula endotelial para que no se vayan a confundir. Pero esto sería un capilar sin célula endotelial, o sea, cuando se hizo el corte, ahí no había. Y acá sería una arteriola, mire, célula endotelial y una capa muscular lisa, su forma redondeada. Ahí está, mire, vaso linfático, capilares, todos estos son capilares los que estoy indicando, y esto sería una pequeña arteriola. Mira, aquí tenemos cada uno, mire, capilar, vaso linfático o capilar linfático. Si ven, las puntas, las puntas, las puntas, pared delgada, ¿sí? Arteriolas, células endoteliales, esto es músculo liso, arteriola, arteriola, esto es otro vaso linfático, ¿sí? Ahí tenemos lo que es la vénula, solamente si ven la pared un poquito más delgada, solamente células endoteliales, más gruesa, si lo comparas con la del vaso linfático. ¿Listo? A ver, vamos a ver por acá.
Ahí está. ¿Sí? Entonces, por eso identifiqué que esto era un vaso linfático. Por esto, miren, las punticas, las paredes delgadas y las punticas que tienden a hacer estas formas. Por eso identifiqué que esto era un vaso linfático. Miremos otro ejemplo de este. Creo que era hacia allá. A ver, por acá había uno. No. Toca mirar con atención. Ojo, porque a veces una vena también tiende a hacer, pero se ven un poco diferente. Mire, este ¿Van a tener los picos? dime. Siempre van a tener como esa forma de... Eso ya, por eso estaba buscando esto. No siempre va a tener esas puntas. Entonces, mire, por ejemplo, esto es un vaso linfático, entonces hay que tener también en cuenta su pared, ¿sí ven? La pared delgadita, porque no siempre va a tener esas punticas, pero es una forma para identificarlo. Pero si no lo tiene, no siempre va a tener las punticas. Y ojo, un vaso linfático nunca va a tener eritrocitos dentro, porque lo que transporta es linfa. ¿Sí? Eso es otra característica para que tener en cuenta. Esto sería un ejemplo de un vaso linfático sin esas pollitas, esas laditos. Yo sabía que me iban a preguntar eso, por eso estaba buscando ese. Bueno, ahí creo que no tengo más ejemplos. Uy, ya son las 9:22, ¿cómo pasa el tiempo? Vale, si quiere dejamos hasta ahí y vemos el siguiente tema la próxima clase. O hacemos repaso de placas, no sé. No, yo creo que hacemos el siguiente tema la próxima clase, que sería sistema urinario. También es pequeño y vamos viendo unos ejemplos. Vale, profe. ¿Listo? Entonces, dejamos hasta ahí. A ver, espera un momento.